Qué bueno que nos acompaña. Esta noche en Sexólogo Existo vamos a hablar acerca de las mujeres de hoy. Y para tratar el tema, como siempre, la doctora Laura Flores nos acompaña. Doctora, bienvenida. Buenas noches, un placer estar nuevamente con ustedes. Las mujeres de hoy, ¿ustedes han planteado los cambios que hay en la mujer? ¿Cómo eran antes? ¿Cómo somos ahora? ¿Qué pasa, doctora? Pues sí, yo creo que todo mundo vamos a ir a responder esto a través del movimiento feminista, ¿no? Porque ese ha sido básicamente el cambio de la mujer a través de los tiempos. Quiero recordar, como se ha hablado en otros programas, la diferencia entre sexo y género. ¿Por qué? Porque el feminismo es uno de los estudios y de las cuestiones de género. Sexo significa ser hombre o mujer, solamente lo biológico que traemos, las diferencias físicas en cuanto a genitales, y algo del funcionamiento cerebral que también nos hace diferentes entre hombres y mujeres. Y género es todo lo que aprendemos, de la forma en la que aprendemos a ser hombre y a ser mujer en esta sociedad. Entonces, el ser femenina es aprender a ser mujer en determinada sociedad, en determinado momento histórico, en determinado lugar. Por eso hay muchas formas de ser mujer. Sin embargo, sí, la mujer traemos o traíamos, por fortuna, arrastrando la concepción histórica de lo que es ser mujer, y eso hizo que la mujer se sintiera siempre reprimida, por lo que se empezó a buscar una nueva forma de ser mujer a través de un movimiento mundial en los años 60. Ese es el feminismo, básicamente. En los años 60 aparece la píldora anticonceptiva, y entonces las mujeres se empiezan a sentir con más libertad de salir a trabajar, de ya no tener tantos hijos, que eso los limitaba muchísimo en el campo laboral, y viene posteriormente los descubrimientos científicos sobre la sexualidad, donde se acepta y se recalca que la mujer tiene derecho al placer, que puede tener una sexualidad erótica solamente para obtención de placer, no exclusivamente para reproducción. Y bueno, estos son precursores de la revolución sexual. Hasta 1960. Quiere decir que antes, o sea, la mujer no tenía derecho al placer y así lo aceptaba ella. Bueno, la mujer siempre ha estado luchando, y no fue así en todos los tiempos ni en todas las culturas, pero al principio de los tiempos, de hecho, a la mujer se le reconocía como la madre original, así como a la naturaleza se le dice la madre tierra, a la mujer se le daba el carácter de portadora de hijos, y cuyos frutos eran los hijos. Entonces, tenía un carácter de diosa. Se le rendía culto a la fertilidad femenina y a la sexualidad femenina. Sin embargo, bueno, movimientos y grupos, sobre todo religiosos y de poder, fueron limitando mucho la sexualidad, lo sabemos, y al mismo tiempo la forma de ver a la mujer. Y esto también tiene que ver, bueno, para decirte y ser claros, ¿no? Si la palabra femenino, ¿cuál es el origen de esta palabra, no? Se dice que la palabra femenino y masculino vienen de un mismo origen. Sí. Masculino viene del griego mesea, que mesea significa genitales masculinos, pene y testículos, y de eso viene todo lo masculino. En el caso de femenino hay más divergencia de opiniones, porque hay pocos autores que dicen que femenino viene de fémina, y que fémina significa la que amamanta. Sin embargo, a través de los tiempos, nosotros nos hemos referido a femenino, y a través de la historia se refieren a femenino desde que las niñas, son chiquitas. Eso significa no solamente las mujeres que amamantan son femeninas. Por otro lado está las múltiples teorías y documentos que hablan de que fueron los teólogos del cristianismo, cuando nace el cristianismo, que empezaron a nombrar a las cosas, y entonces ellos decían, se cuestionaban si los ángeles eran hembras o machos, y se cuestionaban si la mujer tenía alma. Y entonces, al decir que la mujer tenía menos alma, porque por ahí hubo un santo que dijo que el Ser Supremo le depositaba el alma al hombre a los 40 días después de la fecundación, y a la mujer hasta los 80 días, entonces la mujer tenía menos capacidad para tener fe porque tenía menos alma. Y de ahí viene la palabra, dicen fe minus, o fe menina, poquita fe, o sea, fe pequeña. Femenino es fe pequeña. Fe pequeña, ¿no? Afortunadamente ahora no lo vemos así, porque bueno, el movimiento feminista habla de, al contrario, reivindicar a las mujeres y darles el valor que tienen, ¿no?
pero yo quisiera pues que entendiéramos por qué hemos llegado hasta donde estamos. Luego vienen antes de nuestra era grandes filósofos, Platón y Aristóteles, donde hacen una diferencia y dicen que el hombre es el que tiene inteligencia, que el hombre pareciera ser el que tiene espíritu y mente, y la mujer, nuevamente comparándola con la madre naturaleza, la mujer es naturaleza, es tierra, entonces el hombre es espíritu, la mujer es tierra, la mujer es naturaleza, el hombre es mente, y entonces dicen la mujer no tiene mente, es un ser inferior, y dice muy claro, lo dice Aristóteles, el hombre tiene que dominar a la mujer porque él tiene más mente. Entonces, el hombre triunfa sobre los animales porque los animales no tienen mente. El hombre manda a la mujer porque la mujer tiene menos mente, porque ella es más naturaleza. Y los adultos dominan a los pequeños porque los pequeños todavía no tienen una mente madura. O sea, esta jerarquía como que Son jerarquías de no es roles. muy agradable que digamos. Pero imagínense cuánto tenemos que cambiar, o bueno, cuánto hemos tenido que luchar. Si estamos hablando desde años antes de Cristo, se hablaba de la mujer como abajo del hombre, ¿no? Un ser Siempre. inferior. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que cambiar para que en este momento la mujer se transforme y empiece a tener culturalmente otras características que le hacen girar estas cuestiones de género, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, estábamos hablando de hace siglos, ¿no? Pero esto se creyó tanto, pues, porque lo decían grandes pensadores, filósofos, grandes analizadores Claro. que reflexionaban sobre la existencia humana, que bueno, todavía llegamos al siglo XVIII, donde por ahí un francés apellidado Le Bon decía que el cerebro de las mujeres era del mismo tamaño que el cerebro de los gorilas, muy inferior al de los varones, decía, y que estaba comprobado por todos los psicólogos, no sé cuántos psicólogos habrá revisado él, En esta época. pero decía que estaba comprobado que la mujer tenía una mente inferior y seguiría siendo siempre mucho más inferior que la mente del hombre. Entonces, todo eso hacía pensar, bueno, un médico, un ginecólogo, William Acton, también en el siglo XIX, dudaba si las mujeres serían capaces de sentir placer sexual. Decía que las mujeres solamente eran para dar hijos, que no tenían la capacidad de sentir placer. Pues, ¿cuántas cosas han pensado y cuántas cosas tenemos que cambiar? Bueno, nosotros vamos a ir a un corte. No se vaya, las mujeres de hoy.